Saludos, mi nombre es Andrés Cañizales, les hablo en nombre de la Asociación Civil Medianálisis para todo el equipo que trabajamos en esta asociación civil, en esta organización. Nos da mucho gusto, nos complace presentarles el segundo día de este seminario virtual que hemos denominado Perspectivas País, ¿qué esperar del año 2022? En la primera sesión de este seminario que realizamos este día martes 1 de febrero, tuvimos al politólogo Piero Trepichone conversando, analizando, detallando qué puede esperarse del ámbito de la dimensión política en Venezuela en este año, cuáles van a ser los roles esperables de oposición y gobierno. El día de hoy vamos a abordar un tema en esta segunda jornada del seminario. Vamos a abordar un tema que sin duda tiene muchísimo interés para cualquier venezolano, no solamente para periodistas, activistas de la sociedad civil o directivos de gremios, que son quienes usualmente siguen los eventos que realizamos en Medianálisis. Creemos que precisamente la conversación de hoy tiene un interés para toda la sociedad. Vamos a analizar cuáles son las perspectivas económicas, qué se puede esperar en este año 2022. Para abordar este tema tenemos hoy como invitada a la economista Liuba Malpica. Ella es egresada de la Universidad de Carabobo en Economía, tiene una maestría en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en la UPEL. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA. Allí, precisamente en la UCLA, es profesora ordinaria, es decir, es profesora de planta de las asignaturas Economía Empresarial y Desarrollo Emprendedor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Liuba, nos complace mucho tenerte con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias al equipo de Medianálisis por la invitación. Siempre agradezco de todo corazón las invitaciones que estén relacionadas con el difundir el conocimiento económico, porque en esa medida nosotros tenemos la capacidad de tomar las mejores decisiones. Liuba, hay una interrogante para comenzar que tiene que ver con una mirada general, digamos, sobre este año que recién comienza. Para cualquiera de las personas que nos acompaña o que luego vea este video, ¿cómo ves tú en tu rol de economista, cómo pinta este año 2022 para la economía en Venezuela y cómo va a afectar eso no solo en los niveles macro, sino en la vida cotidiana? ¿Tienes alguna mirada general sobre el año? Ok, bueno, nosotros, a pesar de que podemos hacer unos análisis relativos al comportamiento de los agentes económicos individuales, el hecho de que estemos en una actividad, en una dinámica, no solamente nacional, sino impactada a nivel internacional, porque el desarrollo tecnológico ha permitido que todas las decisiones que se tomen en cualquier ámbito del mundo tengan una trascendencia dentro de Venezuela, y de igual modo lo que pasa en Venezuela tiene un impacto a nivel internacional. Esto es precisamente gracias a este desarrollo de esta globalización que ha permitido pues que precisamente todas estas dinámicas se hayan hecho mucho más complejas y sea mucho más rápido el impacto que se esté generando. O sea, los tiempos de respuesta son mucho más cortos. Mi visión en cuanto a qué perspectiva observo dentro del 2022, haciendo una revisión pues de los colegas, que ha permitido pues tener, de acuerdo a sus análisis, de acuerdo a sus procesos de investigación, se observa que va a tener una mayor amplitud que el año anterior. Nosotros tenemos más de 4 años en un proceso hiperinflacionario, y esto ha sido consecuencia de una serie de políticas que se llevaron a cabo en contra de la empresa privada. Nosotros no podemos desenvolvernos de manera sana y eficiente si no hay unos acuerdos de convivencia que permitan que cada uno de esos individuos tengan el mejor desempeño. Porque si nosotros llevamos a cabo un ataque directo contra algún individuo
que son productores, eso va a generar un impacto dentro de la colectividad, tanto interna como externa. ¿Por qué? Porque esos procesos, por ejemplo, cuando se llevaron a cabo estas actividades que fueron conducentes a las expropiaciones, eso se creó una serie de incentivos, no solamente para nuestros coterráneos, sino cómo nos ven desde afuera. Nosotros, como ya les había comentado, nosotros no vivimos aislados. Entonces, justamente el desarrollo de estos procesos comunicacionales ha permitido que la dinámica sea mucho más compleja. Y entonces, cuando este tipo de acciones se llevaron a cabo, mandaron una señal afuera. Y nosotros también tenemos una capacidad de absorber inversiones extranjeras que tienen una alta incidencia en la calidad de vida dentro de nuestra nación. Entonces, ese tipo de señales que se emitieron fueron un golpe brutal para los procesos productivos. Y eso, en la medida que se produce menos, se generan menos bienes y servicios, y quienes vamos a ser afectados somos los ciudadanos a pie, no solamente el empresario. ¿Por qué? Porque cuando una empresa cierra, definitivamente esa persona pues ya no percibe ingresos, pero esa persona también genera fuentes de ingresos cuando haces contrataciones, o sea, estás afectando directamente a la generación de empleo, y entonces ese impacto multiplicador es mucho mayor de lo que se cree, ¿okay? Al punto tal de que en la medida que se produce menos, las pocas empresas que quedan activas se ven agobiadas por el mercado. ¿Por qué? Porque salieron los competidores y ellas ciertamente quedan aprovechándose de esa parte del mercado que las otras abandonaron, pero para nosotros como los consumidores tenemos que empezar a hacer como una especie de subasta, vamos a imaginárnoslo de esa manera. Entonces, aquel que tenga la capacidad de ofrecer una mayor cantidad de dinero es la que se va a quedar con el bien. Entonces, se genera un desequilibrio dentro de la economía porque la demanda es mucho mayor que la oferta, y cuando nosotros nos encontramos en ese tipo de actividad, pues los precios van a ir subiendo. Allí es donde se explica o es el origen de lo que nosotros conocemos como inflación, y cuando ya esos índices de inflación sobrepasan el 50%, ya estaríamos hablando de hiperinflación. Liuba, con este dato que tú nos das, que es una mirada técnica de cuando una economía pasa de inflación a hiperinflación, en este momento podríamos decir que ya en Venezuela no hay hiperinflación. Para términos técnicos, sí. Ya se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que ha pasado todo un año, que mes a mes, el índice más alto, que fue en enero del 2021, representó un 46% de inflación, y a lo largo del año, ese fue el índice más alto, quiere decir que estamos por debajo del 50%, entonces técnicamente podemos decir que este año se cerró o se redujo la hiperinflación, pero no se ha terminado de disminuir la inflación. O sea, todavía nosotros estamos padeciendo los efectos perniciosos de un proceso inflacionario. ¿Qué implica esto? Que nuestra calidad de vida se ve reducida cada vez menos, porque esto implica que los precios globales, o sea, los precios de todos los bienes y servicios, están en un constante crecimiento. Y observamos pues que los niveles de sueldo, por lo menos desde el punto de vista del sector público, no han variado tanto en comparación con la dinámica que tienen los precios. Ahora quiero hacerte una pregunta sobre ese tema de los salarios. Les recuerdo que estamos con la economista Liuba Malpica en esta segunda jornada del seminario virtual que organizamos en Medianálisis, que hemos titulado Perspectivas País, ¿qué esperar del año 2022? Nos has dicho, Liuba, que técnicamente ya no estamos en hiperinflación. Eso no significa que tengamos una inflación alta para los estándares incluso de América Latina o del mundo. Pero por otro lado también nos indicaste que podríamos esperar este año 2022 una recuperación, no sé si usaste la palabra leve, tímida. Muy tímida. Muy tímida, una recuperación muy tímida, ¿no? En todo caso, podríamos verlo gráficamente como que veníamos cayendo durante varios años y ya nos detuvimos en la caída. Sí, eso fue lo que generó en el 2021. Los procesos de caída se empezaron a reducir progresivamente, porque nosotros justamente tenemos mucho tiempo ya
bajo esta dinámica de caída. ¿Qué pasa? El resto del mundo, por efectos del virus chino, pues generó también un estancamiento en la economía mundial. Esto fue algo que algunas personas sabían a dónde iba a caer, porque ya ellos manejaban el conocimiento, tenían el conocimiento del efecto de la pandemia, de este virus chino que se estaba generando y no se comunicó a tiempo, trajo como consecuencia que aquellos que no estaban prevenidos, pues no buscaron, no tuvieron los mecanismos para hacerle frente a esta situación. Esto nos condujo a su vez al hecho de que se generaron unos confinamientos para tratar de frenar este proceso de contagio, afectando gravemente la economía a nivel mundial. ¿Qué pasa? Ya nosotros veníamos en un proceso bastante fuerte de estancamiento económico, con un proceso de hiperinflación de larga data. Entonces, el resto del mundo, cuando comienza en este proceso de paralización, también se siente obviamente afectado e impactado económicamente, socialmente. Eso también, como nosotros estamos en un mundo globalizado de redes, de establecimiento de conexiones muy complejas, también genera un proceso de desaceleración dentro de la economía. O sea, estábamos con una situación bien difícil y con esto pues se terminó de complicar un poco la situación. ¿Por qué? Porque la economía en Venezuela estaba siendo medianamente auxiliada, por decirlo de esa forma, por las remesas generadas por los altos niveles de migración, que fue consecuencia precisamente de las dificultades económicas y sociales que estábamos viviendo. Esta migración muy alta, de entre 6 y 7 millones, se estima. Todos son estimaciones porque para poder llevar un censo como tal hay elementos que se escapan. Entonces, por eso es que siempre nosotros en economía también hablamos mucho de estimaciones, porque manejamos un margen de error. No podemos tener un conocimiento total de las dinámicas económicas o de todas las variables. Entonces, esto permitió en ciertas áreas una especie de recuperación, porque esas remesas lograron solventar muchas dificultades a determinados sectores dentro del país. Esto, a su vez, como nosotros vivimos en este mundo complejo, ha permitido que esas personas que han percibido estas remesas o aquellas empresas que han logrado sobrevivir a estos embates de la crisis interna, porque ciertamente se consiguieron solos dentro del mercado o lograron captar un mercado a nivel internacional y se garantizan una serie de divisas por sus bienes o servicios que están prestando. Esto permitió una bocanada de aire dentro de la economía, y como todas estas personas tienen que consumir en Venezuela bienes y servicios, pues ciertamente estos ingresos en divisas permean al resto de la economía, que progresivamente, en la medida que ha avanzado el tiempo, pues esa parte de permeabilidad ha sido mucho más amplia. Por eso nosotros ahora vemos que, por ejemplo, vamos a algún local menudito, inclusive a comprar una empanada y consigues que hay personas que te están pagando con billetes de baja denominación en dólares. Esto no quiere decir que nosotros tengamos un proceso de dolarización de manera formal, claro, sino lo que se conoce como una dolarización transaccional. ¿Okay? Sobre eso justamente nos pregunta Ana Euskategui de la prensa de Lara. Agradecemos la pregunta de Ana. Efectivamente estamos en Venezuela en una situación de dolarización transaccional, como tú dices, o sea, se usa el dólar para las transacciones, pero te pregunta Ana Euskategui, teníamos acá la pregunta, se nos acaba de ir, pero planteaba ella que si todo se está dolarizando, incluso los servicios públicos, ¿podríamos esperar este año 2022 que haya una dolarización de los salarios? Y ella se pregunta, ¿está en capacidad el gobierno de pagar a los empleados públicos en dólares? Eso va a depender mucho de una recuperación de PDVSA, eso por una parte. Por otra parte, nosotros tenemos que ver las monedas, sean bolívares o sean dólares o cualquier otra divisa, pesos, euros, etcétera, como un bien que también es objeto de demanda.
¿Qué sucede? Con estos procesos hiperinflacionarios, nosotros demandamos una mayor cantidad de bolívares para llevar a cabo nuestras transacciones. Hay transacciones que nosotros no podemos hacerlo de manera digital, sino de manera física. Por ejemplo, el pago del transporte y algún pago de algunas menudencias que ameriten pues, el uso del efectivo. Nosotros sabemos que estamos pasando por un proceso muy fuerte en cuanto a conseguir el efectivo, porque su proceso de elaboración, esos materiales no son hechos aquí en Venezuela, tienen que ser importados, por consiguiente son altamente costosos. Entonces, en la medida que la inflación, o en este caso la hiperinflación que hemos estado padeciendo, está instalada aquí por mucho tiempo, quiere decir que nosotros demandamos una mayor cantidad de efectivo en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, esto ha traído como consecuencia que justamente ante el efecto de estas migraciones que ha permitido que estas remesas ingresen al país, las personas buscan protegerse. Eso es algo instintivo, ¿ok? Eso escapa de cualquier estructura legal que pudiera establecer el Estado, porque eso es algo que es innato en el ser humano, claro, que es preservarse, ¿ok? Esto es una cuestión de supervivencia. Entonces se ha utilizado el uso de estas divisas como un mecanismo de protegerse de los procesos hiperinflacionarios. Inclusive hemos estado observando que hay algunos elementos, algunos bienes, algunos servicios que se intercambian con estas divisas, y hemos observado también que se han incrementado los precios de ellas en divisas. La gente dice, estamos entonces también en un proceso de hiperinflación en cuanto a la dolarización. Y todo esto es explicado desde el punto de vista que en la medida que no se incrementen los niveles de productividad, los precios seguirán subiendo. Llámese en dólares, llámese en euros, llámese en pesos, llámese en bolívares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha empezado a permitir que esta hiperinflación comience a desacelerarse? Definitivamente, alguien dentro del Estado se dio cuenta de que, yo no puedo con esta carga yo solo, porque inicialmente con estos procesos de expropiación, él abarcó áreas que se escapaban ya de sus manos en búsqueda de un mayor control. Pero ¿qué pasa? Cuando tú tratas de abarcar muchas cosas, pues algún conejo se te quema. Bueno, a este se le quemaron todos los conejos. Entonces, ¿qué pasa? Se percataron que definitivamente ya es un costo para ellos y no tienen los mecanismos para hacerle frente, porque adicionalmente se dejó de invertir en la principal fuente de ingresos, que era el sistema petrolero. Claro. ¿Okay? Que eso era lo que nos daba un gran colchón y nos permitía un mayor desenvolvimiento. En la medida que se redujo esos procesos de inversión, pues se redujo la producción, y eso impactó negativamente dentro de la capacidad de compra y de accionar dentro del Estado. Entonces empezó a soltar y empezó a establecer negociaciones con empresas privadas para que asumieran nuevamente el control de aquellas empresas que ellos habían expropiado. Vía acuerdos, vía convenio, yo voy a percibir una cierta cantidad, un porcentaje del ingreso, etcétera. Eso ya son acuerdos mucho más puntuales con cada una de ellas. Y allí ese tipo de actividades o ese tipo de acción genera una información. ¿Okay? Tú estás lanzando una información al mercado. Y eso permitió entonces que algunos inversionistas decidieran pues asumir el riesgo de participar dentro de estas actividades. Y ahí es donde nosotros comenzamos a ver que comienza a generarse un mayor proceso de productividad, y los precios comienzan a estabilizarse, ¿cierto? Relacionado con este tema, porque estamos con muchas preguntas relacionadas con el dólar y esta dolarización de facto, como la cataloga Adriana Fuenmayor del portal Cactus 24. Ella se pregunta que si, viviendo como estamos ahora, en ese uso cotidiano del dólar, ¿es posible pensar que se reviva o se impulse la moneda nacional? Ellos están buscando la manera de hacerlo. Y, bueno, ahí hay un tema bastante complicado, porque lo que se ha estado ganando en procesos productivos basados en que las personas pueden acceder, o sea, cuando ellos en el año pasado lograron quitarle ese matiz de criminalización al uso del dólar, nosotros comenzamos a ver esta mejoría. ¿Por qué? Porque ese dólar que está dentro de nuestra actividad interna permitió la permeabilidad dentro de todas las áreas, y eso ha generado un factor positivo.
¿ok? O sea, quiere decir que en la medida que menos intervenga el Estado en estas actividades desde el punto de vista de la criminalización, puede permitir o sería una señal que sería una buena, sería positiva desde el punto de vista de los inversionistas. Pero hay algo que debemos tomar en cuenta. Este proceso de dolarización de facto demanda una cantidad de dólares en efectivo, pues, en moneda como tal, de igual modo desde el punto de vista digital, ¿sí? ¿Y a quién estamos nosotros afectando? Esto es una moneda que estamos sacando de una circulación en este caso de Estados Unidos y de Europa, donde están de donde pertenecen estas divisas, y hasta cierto punto eso puede generar un impacto negativo dentro de esas economías, porque el dinero representa ese aceite o ese lubricante que permite que el engranaje de la dinámica económica esté en movimiento. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros o qué problemas nos ha generado el hecho de que no consigamos efectivo? Estanca la economía, ¿cierto? Fíjense que tanto es así que se desarrolló esta nueva moneda de bolívar digital. ¿Por qué? Porque es complicado mantener un efectivo como tal, o sea, monedas y billetes. Eso representa un costo para el Estado. Y así conforme representa un costo para el Estado venezolano, imagínense lo que estaría aconteciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando no es solamente Venezuela la que demanda dólares, sino es el resto del mundo. Ellos tienen que emitir una cantidad de billetes y monedas para ponerlo en circulación dentro de su propia actividad interna, pero también debe producir para las actividades internacionales con las cuales mantiene con muchos países muchas relaciones que demandan esa moneda porque es la moneda de fácil aceptación internacional. Entonces eso representa un costo para el Estado. Por eso es que muchas personas me preguntan, pero ¿en qué momento Venezuela va a tener un proceso de dolarización? Eso no va a ser así. Sí está haciendo de facto, de hecho, una transacción. En el día a día ocurre, pero no va a haber una dolarización oficial. Como en Ecuador. Ajá. No, porque para eso tendría que mediar unas excelentes relaciones entre ambos países y llegar a unos acuerdos, llevar a cabo mesas técnicas para evaluar cuánto es la cantidad de moneda que debo emitir para que tú puedas hacer uso de ella. ¿Okay? Y eso representa un costo para el otro país, que es el que lo emite. Entonces, allí ese proceso para nosotros, en virtud de las relaciones no muy bien llevadas que tenemos, pues está complicado que se haga. Pero eso no quiere decir que se frene, porque de hecho, ¿cómo frenas tú el hecho de que una persona quiera salvaguardar la riqueza que tiene? Sea muy alta o sea muy baja. Sí. Okay. Nos pregunta Mardi Castillo, ¿se habla de una leve mejoría económica? Bueno, de hecho, agrego yo que en algún momento era muy común, hace poco, hablar de si Venezuela se había arreglado o no. Pero bueno, plantea Mardi lo siguiente, se observa una leve mejoría económica, pero sin embargo no toda la población puede acceder a los bienes y servicios en dólares. Ella te pregunta, ¿podríamos hablar de que se trata de una mejoría artificial? Más que una mejoría artificial, es una mejoría de ciertos sectores muy específicos. Fíjese, este proceso de dolarización no comenzó en el 2021, ya tiene cierto tiempo en la medida que nuestros coterráneos comenzaron a migrar. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, en la medida que eso ha ido permeando a todos los extractos de la economía, o sea, de la población, ahora es cuando nosotros lo vemos con mayor facilidad la circulación de las monedas, en este caso de divisas, pero de dólar, perdón. Pero no quiere decir que todos tengamos los ingresos en función a eso. O sea, hay un sector de la población que ciertamente tiene una bonanza económica, pero que no ha logrado permear al resto de la población. O sea, nosotros estamos como en dos Venezuelas paralelas. Una que tiene ingresos en dólares o en divisas y otra que tiene sus ingresos en bolívares. Entonces, tenemos dos procesos allí que se conjugan. Vivimos en un mismo país, pero no tenemos las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces, por mucho que las actividades de aquellos que sí tienen esos ingresos en dólares puedan permear al resto de Venezuela, todavía no llega a ese nivel de generar unas condiciones de
es que de bonanza tal que permita decir que, bueno, Venezuela se recuperó. Estamos en ese proceso, pero hay muchos elementos o incentivos que se deben tomar en cuenta o que se deberían ejecutar para permitir que definitivamente nosotros logremos solventar la situación que estamos pasando. Y eso definitivamente pasa por unas condiciones políticas, porque las situaciones económicas van de la mano con las decisiones políticas que se estén asumiendo. Nos pregunta Ricardo Requena, él está siguiendo el evento por Facebook. Nos pregunta Liuba, ¿cuál considera usted que es la mejor manera de proteger los activos de las pequeñas y medianas empresas ante lo que se está proyectando para este 2022? Esa es una pregunta, y también te pregunta qué opina usted de las cuentas en divisas dentro de los bancos nacionales. Ok. Bueno, para nadie es un secreto de que todas las pequeñas y medianas empresas, pues, lo que puedan ahorrar, lo ahorran en dólares. Definitivamente eso es algo que está más que sabido y es un mecanismo, hasta ahora ha sido lo más eficiente que hemos podido conseguir para preservar ese tipo de capital. ¿Okay? Obviamente puedes hacer dos cosas: comprar activos que tú puedas utilizar para vender posteriormente en momento en que tú consideres que lo requiera. O sea, como un mecanismo de proteger es comprar activos, y otro mecanismo es precisamente ahorrar en dólares. ¿Okay? Eso siempre, y estar, en el caso de los emprendedores, estar pendiente cómo va la dinámica, y ahí media mucho lo que es la parte intuitiva y muy observadora de ver hacia dónde van los tiros. ¿Okay? Para tratar de hacerte de ese mercado y no perderte de la dinámica que se esté estableciendo. Entonces, los mecanismos que han estado tomando y ha sido pues eficientes, como ya les había dicho, es comprar activos que tú posteriormente puedas vender para preservar el valor de la moneda, y obviamente hacer las inversiones en dólares. Eso es lo que hasta ahora ha estado funcionando, en dólar o cualquier otra divisa. ¿Okay? Y la otra pregunta era... en relación con las cuentas en dólares en los bancos nacionales. Bueno, ¿qué opinas de esas cuentas, de usar esas cuentas? Mira, en la medida que todavía estas cuentas estén mediadas por tomas de decisiones del Estado, definitivamente, claro, el Estado es quien se encarga de establecer el marco legal, que es las reglas del juego con las cuales nosotros nos desenvolvemos. Y la poca capacidad que tienen ellos de generar confianza definitivamente es un factor negativo. Por eso es que no vemos todavía, quizás dentro de la dinámica bancaria, que sea como que muy fuerte en cuanto a que los ahorristas pues depositen esas grandes cantidades de divisas. Yo me imagino que lo estarán haciendo en niveles lo suficientemente bajos, de forma tal de que si hay unos cambios en las reglas del juego, no me afecten mucho. ¿Okay? O sea, están haciendo esos depósitos de forma tal de que me permita hacer un uso continuo de él, pero de pocas denominación, porque es mucho el riesgo que está implícito. Y hay que hacer mención sobre todo de las discusiones que se están llevando en la Asamblea Nacional relacionadas con los impuestos que se están generando. Justamente alguien que nos está siguiendo, Andrea Valladares, nos hace un comentario sobre qué impacto puede tener este año precisamente que se y coloquen impuestos a las transacciones en dólares, a las transacciones en criptomonedas, y eso se conecta con otro comentario que hace Mardi Castillo, que tiene que ver con lo que se viene llamando como la voracidad fiscal que tiene hoy el gobierno. Hoy siempre. Bueno, hoy que siempre. Hoy se expresa en dólares, por lo menos una voracidad en dólares. Exactamente, que se esté expresando ahora en dólares, pero voracidad siempre ha sido. Y no solamente en Venezuela, en todos los estados, porque los estados viven de los impuestos. ¿Okay? Eso es algo que estamos claros. Ellos son nuestros empleados, pero bueno, a veces como que se pasa, ¿no? Pero el hecho de que se esté generando y se esté llevando a cabo y ya haya pasado la primera discusión en cuanto a cuáles van a ser los porcentajes sobre los cuales se van a generar unos ingresos cuando las actividades transaccionales sean expresadas en divisa y en criptomoneda,
eso definitivamente te pone en alerta, porque todavía no sabemos cómo va a ser la dimensión de esa ley. Y nosotros sabemos que todas las decisiones que estén relacionadas con aspectos económicos definitivamente implica un riesgo en el caso de Venezuela. ¿Okay? Entonces, eso es lo que también considero que ha tenido un impacto dentro de la poca capacidad que haya tenido el sistema bancario de poder captar la confianza de los ahorristas, no porque el sistema bancario esté mal, sino que nosotros estamos todos supeditados a este marco legal que en este momento se está asumiendo. Sobre todo cuando observamos que hay una tasa mínima, porque dentro de, por ejemplo, lo que estuvimos conversando en estos días con respecto a los trámites, como el sistema de registro está tasando ahora todas las actividades desde el punto de vista del petro, y eso pues ha generado un incremento en los cobros por este tipo de transacciones que se escapa de las manos, por ejemplo, de aquellas personas que quieren llevar a cabo la legalización de sus proyectos de inversión, o sea, las pymes, pues, lo que nosotros conocemos como las pymes, esas pequeñas y medianas empresas que generalmente comienzan con capitales muy bajos, ¿sí? Y en la medida que se van desenvolviendo, pues comienza su proceso de afianzamiento y de crecimiento y de ampliación. ¿Qué sucede? En la medida que tú vas encareciendo estos trámites que permiten formalizar, pues generas unos costos de transacción que disminuyen estos procesos de legalización. ¿Y quién se va a ver afectado? Además, el empresario siempre va a buscar la manera de tener aire y de sobrevivir, y va a conseguir la manera de hacerlo. Pero ¿qué pasa? Al Estado le convendría más generar una reducción en los costos de transacción, o sea, hacer menos costoso el hecho de legalizar las empresas. ¿Para qué? Para que le permita obtener impuestos por esa vía. Entonces, si tú ya nosotros justamente acabamos de decir que las pymes procuran protegerse con dólares, quiere decir que ellos van a seguir transando con dólares, y si a eso tú le colocas un impuesto, y para el hecho de que tú quieras incrementar o modificar dentro de tu estructura empresarial, hacer unas ampliaciones que te generen unas tramitaciones que tienes que pagar también, con bolívares anclados al petro, te lo está haciendo muy difícil y muy costoso. Entonces vas a seguir en el marco de la informalidad. Está en el Estado, entonces, en búsqueda de obtener mayores ingresos, va a disminuir sus ingresos precisamente cuando estás impulsando a la informalidad. O sea, ahí hay algo que ellos deberían ponerse como que de acuerdo y establecer una coherencia a seguir. Reducir los costos de transacción, o sea, hacer menos costoso el hecho de abrir empresas, de ampliarlas, pasar de pequeñas a medianas, ese tipo de trámites, hacerlo menos costoso para que los empresarios pasen a la legalidad y así paguen impuestos. Pues si lo que quieren es obtener mayores ingresos por esa vía, yo creo que esa es la vía más expedita, pero tratar de que esos ingresos sean dólares, o sea, es muy costoso y muy difícil de asumir desde el punto de vista de una pequeña y mediana empresa. Había una pregunta de José Manuel Escalona, periodista del Impulso, pero ya fue respondida con otra de tus intervenciones, Liu. Él hacía un comentario sobre si estamos viviendo una recuperación moderada y si se ha controlado la inflación. Eso lo abordamos en la primera parte. Tenemos otro comentario que nos hace Reina Rodríguez, lo plantea en Facebook. Ella cita al señor Heinz Dietrich, sociólogo y quien se considera padre del socialismo del siglo XXI. Él sostiene que para que Venezuela pueda salir de la crisis, habría que quebrar, dice textualmente aquí Reina, habría que quebrar la pequeña y mediana industria y reforzar las grandes industrias para abrirse al mercado. ¿Es esto factible? ¿Sería el gobierno actual capaz de asumir este riesgo? Esta es una tesis, digamos, que está reproduciendo Reina a propósito sí, claro, de los planteamientos del señor Dietrich. Habría que preguntar, o sea, de qué es lo que él, qué concepción tiene él, porque fíjense, yo creo que el mundo no esté tan equivocado
como para generar unas condiciones propicias para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Estas grandes empresas siempre van a procurar captar el mejor personal. ¿Okay? De eso estamos claros y estará dispuesto a pagar por ello. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas que quizás no tengan una preparación académica, pero que tengan grandes habilidades? Pueden quedar fuera del mercado laboral de seguir esa tesis de apoyar solamente a las empresas grandes. ¿Qué pasa? Las pequeñas y medianas empresas captan un mayor porcentaje de aquellas personas que están fuera del mercado laboral. ¿Okay? No es que quieran estar, es que están fuera por condiciones coyunturales. ¿Okay? Entonces, ese tipo de tesis definitivamente estaría apostando a los monopolios. Y la idea es que para que nosotros como consumidores nos veamos beneficiados es que tengamos una mayor disponibilidad de bienes y servicios, y eso está en función de la existencia de un mayor nivel de competitividad, y eso lo garantiza un mayor nivel de pequeñas y medianas empresas. Entonces, si el resto del mundo está apostando a crear las condiciones para que las pequeñas empresas, toda serie de emprendimiento que existe, porque que te permita ver qué es lo que está sucediendo en el mundo y cómo yo voy a dar respuesta a esas demandas del mundo cambiante. Generalmente las pequeñas y medianas empresas son las que tienen esa capacidad de dar respuesta, porque son los que están pateando la calle, por decirlo de esa manera. Las grandes empresas ya están instaladas, ciertamente tienen un músculo financiero que les va a permitir crecer y apoderarse de los mercados, pero no puede abarcar toda una dinámica económica. Quedarán nichos desatendidos, y ahí es donde estas pequeñas y medianas empresas tienen sus espacios para proveernos a nosotros de bienes y servicios. Entonces vamos a quedar supeditados al comportamiento de estos grandes monopolios que generalmente tienden a afectar al consumidor. No estoy entendiendo muy bien esa postura que él está planteando, porque la teoría nos ha demostrado que es al contrario, que es crear las condiciones óptimas para que las personas generen sus propios ingresos y creen fuentes de empleo. Eso es lo ideal. Y eso genera altos niveles de competitividad que termina favoreciendo al consumidor en la medida que hayan mayores empresas que ofrezcan diversidad de bienes y diversidad de servicios y que te permitan a ti elegir el que mejor te cuadre. Ya estamos por cerrar esta conversación, Liuba. Hay una pregunta que hace Luinerma Márquez, colega periodista. ¿Es posible que en este año 2022 el gobierno reconsidere su política de limitaciones y controles al sistema financiero nacional? Es decir, que tengamos una banca con mayor libertad. ¿Es imaginable eso en 2022 o lo ves difícil de llevar a cabo? Es un poco complicado tomando en cuenta las señales que está dando con el aumento de los trámites vía SAREN y la discusión que se está dando en la Asamblea Nacional en cuanto a la ley para establecer los impuestos a las grandes transacciones. Es bien complicado y deberían entender que en la medida que haya una mayor cantidad de personas produciendo, eso vamos a salir todos beneficiados. En la medida que se vayan reduciendo los costos de transacción, o sea, las dificultades para establecer un emprendimiento y que obviamente tenga los incentivos para que se mantenga, será más favorecido porque va a obtener impuestos. ¿Okay? Entonces, tendría que cambiarse de alguna manera el chip del gobierno. Y yo he estado observando de que ciertamente han estado levantando algunas ciertas restricciones, sobre todo cuando observamos que en el año pasado empezaron a entregar empresas porque definitivamente ya no estaban produciendo nada, estaban cerradas. Entonces, cuando tú cedes esos espacios, porque ese es el espacio natural, tiene que haber un respeto dentro de la propiedad privada, sino cómo existen los incentivos para producir. El Estado no lo puede producir todo y quedó demostrado. Para eso existe, y cómo eliminas tú esa necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de proveernos de bienes y servicios y de producir. Tú no puedes detener a un emprendedor.
Le podrás poner obstáculos, pero siempre va a conseguir la vía de hacerlo. ¿Por qué? Porque sus ingresos están dependiendo de ello. Tiene un núcleo familiar que sostener y la gente siempre, por su mecanismo de supervivencia, va a conseguir la manera. Si tú le estableces unos lineamientos, un marco legal que se los limita, va a buscar por los lados. No lo vas a detener. Bueno, Liuba, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos cerrando esta segunda jornada del seminario virtual Perspectivas País. ¿Qué esperar del año 2022? El día de hoy, junto a la economista Liuba Malpica, hemos estado hablando de la economía, mucho interés en las preguntas de periodistas y de audiencia en general en torno al tema de la dolarización, cómo se está viviendo esa dolarización de facto y qué podemos esperar en este año 2022. Cordialmente les invitamos a que mañana jueves nos acompañen nuevamente a las 10 de la mañana. Tendremos como invitado, cerrando ya este ciclo de conversaciones, tendremos como invitado al sociólogo Carlos Meléndez, analizando cuáles son esas perspectivas, qué podemos esperar en el campo social en Venezuela en este año que recién está comenzando, este año 2022. De esta forma nos despedimos.